mente humana es el territorio más inexplorado que existe. Todos hemos escuchado la palabra como depresión o ansiedad, pero ¿realmente sabemos lo que significa? El día de hoy vamos a sumergirnos en el iceberg de los trastornos mentales, comenzando por los más conocidos, y te garantizo que incluso los que crees conocer te van a sorprender. Acompáñame y exploremos este iceberg. Nivel 1. La punta del iceberg. TDAH. Trastorno de déficit de atención hiperactiva. El TDAH no es simplemente ser distraído, es un trastorno del neurodesarrollo con base genética sólida, heredable en un 70 a 80% en los casos según los estudios de gemelos. Neurológicamente implica una disfunción en el circuito frontoestriatal, la zona del cerebro responsable del control ejecutivo, la planificación y la regulación del impulso. Ahora, como un comentario pequeño, yo tengo de este y mi esposa también. Los dos tenemos TDA. Yo tengo TDA y mi esposa tiene TDAH. Lo que realmente ocurre en el cerebro de alguien con TDAH es una deficiencia en la transmisión de dopamina y norepinefrina. Esto significa que el cerebro literalmente no puede sostener la atención en tareas que no generan estimulación inmediata. No porque la persona no quiera, sino porque su neurobiología no se lo permite. Existen 3 presentaciones clínicas. Está la predominante inatenta, predominante hiperactiva impulsiva y la combinada. Y algo que mucha gente ignora del TDAH es que esta no desaparece en la adultez. Aproximadamente el 60% de los niños diagnosticados siguen presentando síntomas significativos en la vida adulta, muchas veces sin diagnóstico, manifestándose como procrastinación crónica, dificultad de mantener empleos o relaciones e hiperfoco en actividades muy específicas. Depresión. Cuando alguien te dice estoy deprimido porque tuvo un mal día, está usando mal la palabra. La depresión clínica es una enfermedad biológica, psicológica y social que va mucho más allá de la tristeza. Científicamente implica alteraciones en 3 sistemas de neurotransmisores: serotonina, dopamina y norepinefrina. Pero la neurociencia moderna ha ido mucho más lejos. Estudios de neuroimagen muestran reducción del volumen del hipocampo en pacientes con depresión recurrente, lo que sugiere daño neuronal real asociado a los episodios prolongados. El criterio diagnóstico del DSM-5 exige al menos 5 síntomas durante un mínimo de 2 semanas, entre ellos ánimo deprimido la mayor parte del día, anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, alteraciones del sueño, fatiga, sentimientos de inutilidad, dificultad para concentrarse y, en casos graves, ideación suicida. Y ahora iba un dato que muy pocos conocen: la depresión tiene subtipos muy distintos entre sí: la depresión melancólica, la depresión atípica, la depresión psicótica y la depresión estacional. Son formas clínicas completamente diferentes que responden a tratamientos distintos. No hay una sola depresión. Manía. La manía no es simplemente estar muy feliz o tener mucha energía, es un estado neurológico de activación extrema del sistema de recompensa que puede destruir vidas en cuestión de días. Durante un episodio maníaco, el cerebro experimenta una sobreactivación dopaminérgica masiva. La persona puede dormir solo 2 horas y sentirse completamente descansada. Toma decisiones financieras catastróficas. Tiene grandiosidad, creyendo genuinamente que tiene poderes especiales o misiones divinas. Habla a velocidad imposible de seguir, en lo que se llama logorrea o fuga de ideas. La manía casi siempre es parte del trastorno bipolar tipo 1, y su diagnóstico diferencial con la psicosis es crítico porque los tratamientos son radicalmente distintos. El estabilizador de elección es el litio, uno de los medicamentos psiquiátricos con más evidencia científica acumulada en la historia. Lo más perturbador de la manía es que quienes lo experimentan frecuentemente no quieren que termine. La sensación de poder, claridad y euforia es tan intensa que muchos pacientes abandonan sus medicamentos deliberadamente para volver a ese estado, sin prever la destrucción que viene después. Nivel 2. Bajo la superficie. Esquizofrenia. La esquizofrenia es quizás el trastorno mental más malinterpretado de la historia. No es tener personalidades múltiples, es otro trastorno completamente diferente. La esquizofrenia es una ruptura con la realidad. Neurobiológicamente
se caracteriza por hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica, lo que genera los síntomas positivos, como las alucinaciones, generalmente auditivas, delirios y pensamientos desorganizados. Al mismo tiempo, hay hipoactividad en la vía mesocortical prefrontal, produciendo los síntomas negativos como aplanamiento emocional, alogia, que es la pobreza del habla, y avolación, que es la incapacidad de iniciar actividades. Un aspecto devastador y poco discutido es el deterioro cognitivo asociado, memoria de trabajo reducida, velocidad de procesamiento lenta y dificultad en funciones ejecutivas. Esto impacta directamente en la capacidad de la persona para funcionar de forma independiente. La prevalencia global es del 1%, lo que significa que aproximadamente 80 millones de personas en el mundo viven con este diagnóstico. El inicio típico ocurre entre los 18 y 25 años en hombres y entre los 25 y 35 años en mujeres, justo en el momento en que la vida debería de estar comenzando. Trastorno de pánico. Imagina que de repente, sin ninguna razón, sientes que te estás muriendo. El corazón se acelera hasta 200 pulsaciones. Sientes que no puedes respirar. Tienes la certeza absoluta de que algo catastrófico está ocurriendo y dura entre 10 y 30 minutos. Eso es un ataque de pánico. El mecanismo es una actividad errónea de la amígdala, el centro de la alarma del cerebro que dispara la respuesta de lucha-huida en ausencia de cualquier amenaza real. El sistema nervioso autónomo simpático se activa completamente. Adrenalina, cortisol, taquicardia, sudoración, despersonalización. Lo que convierte los ataques de pánico en trastorno es el miedo al miedo. La persona desarrolla ansiedad anticipatoria, modificando su comportamiento para evitar situaciones donde podría ocurrir otro ataque. Esto puede llevar a agorafobia secundaria, donde el mundo externo se vuelve una amenaza permanente. El trastorno con mayor evidencia combina ISRS y terapia cognitivo-conductual, especialmente la exposición interoceptiva, que consiste en inducir deliberadamente las sensaciones físicas del pánico hasta que el cerebro aprende que no son peligrosas. Trastorno obsesivo-compulsivo. El TOC no es ser ordenado ni perfeccionista, es un ciclo neurológico de tortura que la persona no puede detener. El modelo neurobiológico más aceptado implica una hiperactividad en el circuito córtico estriado tálamo cortical, específicamente en el núcleo caudado. Este circuito normalmente filtra pensamientos y las marca como resueltos. En el TOC, ese filtro falla y el cerebro queda atrapado en un loop: pensamientos intrusivos, ansiedad, compulsión para aliviar, alivio temporal y vuelta al inicio. Las obsesiones más comunes incluyen miedo a contaminar o ser contaminado, pensamientos de hacerse daño o hacérselo a otros, necesidad de simetría y dudas existenciales o religiosas, lo que se conoce como escrúpulos. Las compulsiones son rituales mentales o conductuales que la persona realiza para reducir la ansiedad, aunque racionalmente son irracionales. Un aspecto clínico crucial: el TOC tiene egodistonia, lo que significa que los pensamientos son vívidos como ajenos y perturbadores, a diferencia del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es egosintónico. Esta distinción es fundamental para el diagnóstico. Trastorno afectivo estacional. ¿Sabías que el invierno puede causar depresión clínica? El trastorno afectivo estacional es una forma de depresión recurrente, con patrón estacional predominante en otoño e invierno, vinculada directamente con la reducción del sol. El mecanismo involucra alteración en la regulación de la melatonina y la serotonina. La reducción de sol produce un exceso de melatonina, causando somnolencia, letargo y estado de ánimo deprimido. Simultáneamente, la síntesis de serotonina disminuye a falta de estimulación lumínica. Es más prevalente en latitudes altas, como países como en Islandia, Finlandia o Canadá. Tienen tasas significativamente mayores. En México y Latinoamérica es menos común, pero existe, especialmente en zonas montañosas con inviernos marcados. El tratamiento de primera línea es fototerapia, exposición diaria a la luz artificial de al menos 10.000 lux durante 20 a 30 minutos en la mañana, con una eficacia comparable a los otros antidepresivos en estudios controlados. Trastorno de ansiedad generalizada. A diferencia del trastorno de pánico, que tiene picos de terror agudo, el TAG es una preocupación crónica, persistente e incontrolable sobre múltiples áreas de la vida.
trabajo, salud, familia, dinero y el futuro. Neurológicamente implica hiperactividad de la amígdala y reducción de la actividad en la corteza frontal ventromedial, la región que normalmente apaga la respuesta al miedo cuando la amenaza desaparece. El resultado es un cerebro que nunca termina de desactivar la alarma. El criterio diagnóstico exige al menos 6 meses de ansiedad excesiva y dificultad de controlar, acompañada de al menos 3 de estos síntomas: inquietud, fatiga fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular e insomnio. Lo más importante es que el TAG frecuentemente coexiste con la depresión mayor. Hasta el 60% de las personas con TAG desarrolla un episodio depresivo a lo largo de su vida. Esta comorbilidad es una de las más comunes en la psiquiatría. Insomnio. El insomnio clínico no es simplemente no puedo dormir, es un trastorno de hiperactivación donde el cerebro no puede desconectarse aunque el cuerpo esté exhausto. El modelo de hiperactivación propone que el cerebro de las personas con insomnio crónico muestra mayor actividad metabólica durante el sueño en regiones asociadas al pensamiento emocional y la vigilia. Es literalmente un cerebro que no sabe cómo apagarse. Las consecuencias van mucho más allá del cansancio. El insomnio crónico aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares e incluso el deterioro cognitivo a largo plazo. Estudios recientes sugieren que la privación crónica de sueño acelera la acumulación de proteínas beta-amiloide asociadas al Alzheimer. El tratamiento con mayor evidencia no son los somníferos, sino la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, conocida como TCC1, que trabaja las creencias disfuncionales sobre el sueño y la higiene del sueño de forma estructurada. Y bueno, muchachos, hasta aquí llegó el video de hoy. Yo sé que es un tema completamente diferente, pero para mí sigue siendo igual de aterrador. Y no se diga más, siempre es bien interesante saber cómo funciona el cerebro de cada quien. Para mí cada mente es individual. Tú eres único e inigualable. No hay dos personas que haya vivido el número de situaciones igual que tú, y eso es lo que te hace único, pero usamos este sistema psicológico para tener una comprensión mejor a gran escala de cómo funcionan nuestros cerebros. Así que, si por alguna razón tienes alguna de estas enfermedades, no te sientas solo, no eres el único, créeme, mis amigos, yo, mi esposa, todos tenemos algo, créeme. Y bueno, quiero recordarles que los amo con locura. Muchas gracias de nuevo, muchachos, y nos vemos mañana en el siguiente episodio.